en una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, en la hora de la verdad. La noticia con solidez. Senador Iván Duque, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un gran saludo para usted y sus compañeros de la mesa y toda su audiencia. Bueno, íbamos a hablar sobre reforma tributaria. No sé si nos alcanza el tiempo para ello, pero nos ha surgido este acontecimiento y es que siempre a las volandas, siempre de espaldas al país, siempre en un gran alarde publicitario sacan este nuevo acuerdo que nosotros llamamos el nuevo Gran Conejo. Pero no sé si ustedes tengan otra visión, ustedes, las personas que a nombre del Centro Democrático han estado trabajando en este asunto y que no sé si tuvieron la oportunidad y les alcanzó el tiempo para mirar detenidamente estas 310 páginas que quedarán para siempre inscritas en la Constitución Política, pero con valor supraconstitucional. ¿Cuál es su opinión, senador? Pues primero, doctor Fernando, yo quiero empezar por rechazar la actitud que tuvo el gobierno de dar a conocer esos acuerdos y firmarlos y anunciárselos al mundo y activar el equipo de nado sincronizado de todas las embajadas para tener el respaldo de otros países sin que se conocieran sus textos. No fueron jamás entregados a los voceros del no para su revisión, y eso obviamente no solo es un incumplimiento del compromiso que tenía el gobierno, sino que eso ya genera muchísimas sospechas y dudas. Ahora yo le voy a hablar sobre temas concretos y permítame que me refiera a temas que yo traté personalmente en su programa, doctor Fernando. Durante toda esta campaña del no, que usted y yo debatimos y que usted me invitó en varias ocasiones a conversar, yo le dije a usted que a mí me preocupaba muchísimo el artículo 36 del Acuerdo de Justicia, que prácticamente le daba elegibilidad política a los máximos cabecillas de las FARC sin pagar ninguna pena, casi que burlándose del propio sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ese artículo sigue intacto, igualito. Y entonces, en estas deliberaciones, en aras de mantener una coalición del no estructurada, se planteó inclusive que a la luz de la jurisprudencia desarrollada después del marco jurídico para la paz, se pudiera buscar un mecanismo de restablecimiento de derechos políticos después de pagar las penas, pero ni siquiera eso fue escuchado. Aquí le quieren dar elegibilidad automática a los cabecillas de la FARC a la luz de ese artículo 36. Cuando uno lee el artículo 38 del Acuerdo de Justicia, doctor Fernando, se da cuenta que bajo esa figura que denominan ahí muertes en combate a la luz del DIH, se le quiere abrir la conexidad al asesinato de muertes y soldados, porque claramente las FARC nunca se han regido bajo ningún protocolo de combate. Para ellos cualquier emboscada es un combate, y entonces por esa vía van a buscar la conexidad del asesinato de soldados y policías. Cuando uno lee el artículo 39 del Acuerdo de Justicia, también se sigue manteniendo la figura del secuestro de soldados y policías, ahora llamándolos con una sutileza del lenguaje, aprehensión de combatientes para convertirlos en delito conexo y darles amnistía. Usted puede además ver con preocupación que los artículos 44 y 59, que homologan toda la situación de jerarquía y cadena de mando de las FARC con el ejército, se sigue manteniendo. Se sigue incluyendo todo el acuerdo como acuerdo especial, y se hace para generar esa polémica sobre el documento que a mitad de este año sacó el CICR, donde trata de matizar los alcances de los acuerdos especiales, permitiéndole un enfoque mucho más amplio, es decir, dejando abierta la discusión que ya planteó el señor Álvaro Leiva en su cuenta de Twitter, diciendo que el hecho de ser un acuerdo especial lo convierte en un acuerdo supraconstitucional. Fuera de eso, cuando se mira el texto que está planteado en los acuerdos con relación al bloque de constitucionalidad, es una burla, porque están diciendo que también entran como factor de interpretación los derechos humanos y conexos. Eso es de una amplitud que no tiene fronteras. Entonces ahí también se le está haciendo una burla en temas sustanciales a lo que fue planteado y rechazado por los ciudadanos en las urnas el 2 de octubre. En el tema de justicia especial, sí, se hicieron precisiones que eran necesarias, la temporalidad, la aplicación del Código Penal colombiano,
el que no tuviéramos jueces extranjeros. Todos eran exabruptos, pero no se garantizó una estructura institucional ordenada, coordinada y bajo el paraguas de la jurisdicción ordinaria que tiene el país. Entonces, yo le diría, doctor Fernando, aunque haya precisiones que hayan recogido algunos aspectos planteados por el no en los temas esenciales, sobre todo los de impunidad, el conejo asomó las orejas, sacó los dientes y se comió la zanahoria. No cabe duda ninguna, senador. Nosotros en la hora de la verdad nos preguntamos muchas veces qué hacía en ese acuerdo con las FARC toda una reforma agraria más integral y más peligrosa y más dañina que cualquiera que se hubiera presentado a mediados del siglo XX. Exactamente la apología del minifundio, con 2 o 3 referencias a la propiedad privada y a las empresas agrícolas tradicionales, referencias de mala gana y que no tienen sentido y que no tienen alcance, pero ahí están las 3 millones de hectáreas que se le van a robar a los propietarios de las tierras, los 7 millones de hectáreas que van a formalizar, entre comillas, para darle tierras a todos los amigos de las FARC. Ahí está todo igualitico. ¿Qué tiene que ver esa reforma agraria de tantas páginas en este acuerdo, senador? Pues es que mire, doctor Fernando, volvemos al meollo del asunto. Ellos trataron de incluir primero, o incluyeron ese capítulo, y ese es un capítulo que no responde ni siquiera a los objetivos estratégicos como país, porque primero usted recordará que era toda una satanización del latifundio, casi que ignorar por completo el desarrollo agroindustrial. Inclusive, sí, ahí se hizo una mención de la agroindustria, una mención que además no tiene ninguna especie de factor estructural en la visión que debería haber tenido. También se sigue hablando de mecanismos como el fondo de tierras, sin precisar exactamente cuál es la última finalidad que tiene un fondo de tierras, que ahí siguen hablando del problema de la tierra como el factor estructural de la violencia en el campo, y tratan de convertir eso como en una especie de discusión entre los terratenientes o los hacendados y los campesinos. No, quienes tienen hoy mayor debilidad en los títulos de propiedad son los campesinos, no los hacendados. Y entonces los mecanismos para dirimir esos conflictos que surjan en la tierra que no tiene la secuencia de procedencia histórica, pues pone en situación de debilidad a muchos tenedores de buena fe. Entonces sí, ahí intentaron hacer matices y meter una comisión de expertos, pero en esencia, doctor Fernando, y yo vuelvo y me refiero a los temas sustanciales, no solamente en ese acuerdo, yo por eso empiezo con el tema de justicia. Los factores de impunidad siguen ahí. Inclusive el famoso artículo 60 del Acuerdo de Justicia, doctor Fernando, que era el que hablaba de las penas para quienes se presentaran y dijeran toda la verdad, lo único que tuvo fue precisar que van a tener un lugar de residencia, un monitoreo, pero al mismo tiempo les habilitan para poder desarrollar pedagogía de la movilidad por todo el territorio nacional. Y es una payasada cuando se lee con el artículo 36, porque entonces van a tener congresistas gozando del púlpito del Parlamento, mientras entre comillas están pagando una función reparadora que va a ser pedagógica viajando por toda Colombia. Eso es una burla a la justicia. Y yo también creo que las FARC tienen una gran responsabilidad. Las FARC no han entendido que el no triunfó el 2 de octubre y que uno de los principales factores de rechazo fue la impunidad que estaba contenida allí. ¿O a usted le parece que es reparador de las víctimas ver a los máximos responsables de la organización victimaria pisar el Congreso de la República automáticamente sin pagar una pena, sin tener una pena proporcional y efectiva? Y después, cuando usted me hace la pregunta sobre el capítulo rural, ver a esos victimarios y verdugos del campo ahora posando de ser quienes diseñan la política agropecuaria para el país. Yo no le podría decir que no acogieron cositas, claro que ahí están, pero la sustancia y la esencia, que es lo que los colombianos estaban esperando, yo no la veo en el documento. ¿Y cómo le parece el engendro de que el narcotráfico no sea o sí sea delito conexo, pero referido a lo que decida en cada caso el juez? Entonces el juez dirá si respecto a fulano de tal el narcotráfico fue o no fue conexo con su delito de rebelión, de sedición o de asonado con cualquier delito político que se le impute. Eso es una monstruosidad.
Y eso da lugar a todas las interpretaciones del mundo y obviamente abre la puerta a la famosa conexidad entre el narcotráfico y el delito político. Sobre narcotráfico no hay nada nuevo, exactamente el mismo cuento. Las FARC, hágame el favor, las FARC, el más grande cartel de drogas del mundo, convenciendo a los campesinos para que siembren otra cosa. Y solamente intervendrá el Estado cuando ya se hayan agotado todos los procedimientos y todos los esfuerzos para convencer a los campesinos de que siembren otra cosa. ¿En cuánto tiempo? ¿De qué manera? ¿Cómo va a ser ese procedimiento? Cero. Esto es una apología del narcotráfico. ¿O cómo lo ven ustedes? Pues mire, doctor Fernando, yo creo que, a ver, si usted me pregunta a mí que si lo que está en la redacción nueva es mejor que la anterior, uno podría decir, sí, es mejor, porque en la otra la patente de corso frente a la conexidad no solamente estaba expresada en el artículo 39, sino en el artículo 7 del proyecto de ley de amnistía y en la página 91, donde además tenían el descaro de decir que las FARC pondría fin a cualquier relación que hubiera podido tener con el narcotráfico en el desarrollo de la rebelión. Eso obviamente era una burla. Ahora usted me pregunta lo que hay hoy. Pues por lo menos dicen que los jueces van a tener que calificar, pero en esencia yo estoy de acuerdo con usted, porque si yo en eso lo he dicho con firmeza y lo hemos dicho nosotros en el partido y lo hemos planteado en los documentos, es que el narcotráfico no puede ser un delito conexo con el delito político. Además eso es contrario a la Convención de Viena, pero fuera de eso, que si lo tiene que calificar un juez, claro, el juez lo tiene que calificar, pero el juez no lo puede calificar solamente por el dinero que haya tenido en beneficio personal, que esa es la puerta que quieren dejar abierta. Es que la conexidad se rechaza si es que no hubo enriquecimiento personal derivado de esa práctica. Eso sería muy grave, porque entonces eso habilitaría a todos los cabecillas para que eludieran por la vía de esconder sus fortunas ilegales de cualquier tipo de sanción. Y además eso dificulta la capacidad investigativa de la propia jurisdicción. Por eso yo prefiero que el narcotráfico sea calificado como un delito autónomo como debe ser y que la valoración se haga sobre la presunción de la estructura criminal narcotraficante que históricamente han tenido las FARC. Bueno, senador, no cabe duda pues de que nos metieron el mismo vino en otros odres, pero además muy aparentes. Es que leer estas 310 páginas ahora es una cosa de nunca acabar, porque uno tiene que estar viendo en cada renglón dónde puede haber una sorpresita, un cambio, esta o aquella modificación. Eso es agotador. Pero ya pues la gente se manifestó en favor de este nuevo acuerdo. La gente, pues obviamente la que está enmermelada por el gobierno. Ya en la Plaza de Bolívar se dieron abrazos. Ya viene otra marcha y ya Santos va a ratificar esto a pupitrazos en el Congreso. ¿O a usted le cabe alguna duda? Pues mire, doctor Fernando, yo tengo grandes preocupaciones. La primera, que el gobierno no vaya a agotar debidamente la discusión con los sectores del no. Si pretende seguir por esa vía, va a dejar una grave herida en la democracia colombiana. Segundo, me preocupa muchísimo los rumores que hay que la Corte Constitucional va a fallar manteniendo el fast track y manteniendo las facultades extraordinarias para el presidente, que también fueron rechazadas en las urnas el 2 de octubre. Eso prácticamente sería una burla a todo lo que ocurrió en el plebiscito. Tercero, es muy preocupante que el señor Álvaro Leiva y también otros de los áulicos que tienen las FARC estén ya hablando de los cabildos abiertos como mecanismo de refrendación, inclusive planteando la posibilidad de la declaratoria de conmoción interior para que el presidente pueda dar esos mandatos a través de un decreto. Todas esas cosas fragmentan y fracturan nuestra democracia. Nosotros hemos trabajado con muchísima diligencia y hemos buscado un gran acuerdo nacional. El gobierno quiere cerrar esa puerta y lo quiere hacer también las FARC.
Si eso se hace así, le hacemos un gran daño a la democracia colombiana. Nosotros insistimos en que este acuerdo no es un acuerdo definitivo y que podamos llegar a un gran acuerdo nacional, inclusive manifestando todas estas observaciones que son contundentes sobre los temas esenciales. Pero si aquí el tema va a ser pasarle esa aplanadora al país, donde los criminales de lesa humanidad puedan gozar de elegibilidad política sin pagar un solo día de condena, aquí vamos a dejar una herida que solamente se podrá dirimir a través del pronunciamiento del pueblo colombiano. Bueno, senador, es que aquí esto es un cercado de una alambrada de garantías hostiles, como dijo alguna vez un colombiano muy ilustre. Habían negado, y salió Santos a negarlo, que las 16 curules de las circunscripciones electorales quedaran en manos de las FARC. Prohibición. No habrá ningún partido que pueda tener candidatos en esas 16 circunscripciones. ¿Para quién son las circunscripciones? Pues obviamente que son para las FARC, con otro nombre, con cualquier nombre, con el que sea. Son 16 curules adicionales, pero lo niegan. Lo más indignante de esto, senador, es que nos gradúan a todos los colombianos de imbéciles, y ese sí es un grado que no queremos ejercer. Ese particular, ¿cómo lo vieron ustedes? Pues mire, doctor Fernando, ¿qué planteamos nosotros desde el comienzo? Esas circunscripciones deberían estar abiertas para todos los partidos políticos y obviamente para todos los movimientos, para todos, que esa es la democracia. Entonces, el gobierno, ¿qué termina diciendo en el acuerdo? Que se prohíbe la participación de todos los partidos políticos en esas circunscripciones, incluido el partido que funden las FARC. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que seguramente, primero hay que precisar dónde van a ser esas circunscripciones, que nadie sabe dónde van a ser. El gobierno no ha querido decir dónde van a ser, dónde van a tener lugar. Y obviamente, al mirar esos lugares, pues lo que hay que tener absolutamente claro es que hay que tener mecanismos para prohibir que por la puerta de atrás se creen organizaciones que sean testaferras de los intereses políticos de cualquier partido, incluido el de las FARC. Por eso inclusive nosotros planteamos que si eso fuera así, pues entonces dele esa jurisdicción a las víctimas, y a las víctimas de las FARC, que son los que también necesitan una representación política para velar por sus intereses, por su reparación efectiva durante la implementación. Pero esas cosas no están allí, no quedaron allí. Por eso es necesario tener ese debate y esa deliberación, porque es muy doloroso para un país que después de un pronunciamiento popular, en una campaña tan desigual, donde triunfa el no, donde una coalición amplia plantea documentos, observaciones, el gobierno sale a convertir esto en un asunto matemático, es que aceptamos el tanto por ciento, o sale a engrandecer una serie de cosas cuando los temas esenciales de impunidad siguen presentes. Siguen presentes los grandes temas, sigue presente la declaración de este adefesio como un acuerdo especial que le da valor supraconstitucional, de manera que seremos nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos los que sigan teniendo que padecer este acuerdo entre De la Calle y Márquez, que cambia toda la historia de Colombia, toda la faz política, toda la política agraria, toda la lucha contra las drogas, lo cambia todo, de arriba abajo, en favor de las FARC y en contra de la voluntad del pueblo colombiano que votó no. Pues de ese pueblo colombiano se mueren de la risa porque De la Calle y Santos se declaran muy inteligentes y seguros de que el pueblo colombiano no va a notar qué es lo que le han hecho y qué es lo que le está pasando. Bueno, senador, yo no tengo ninguna duda de que esas pretensiones del Centro Democrático las van a tirar por la borda. Esto es como dirían los franceses, un tour de force para hacer las cosas a la carrerita y para que podamos llegar al 10 de diciembre con Santos hablando de la paz y la paz después de 50 años y el pueblo colombiano lo aprobó y todos estuvieron de acuerdo porque él escuchó hablando, no escuchó a nadie, hizo lo que le dio la gana y volvió a meternos el mismo acuerdo
con algunos retoques puramente cosméticos y con algunas cosas en las que inclusive empeoran la situación. Bueno, senador, tenemos que seguir conversando, esto no se agota aquí. El tema apenas queda abierto, vamos a ver de cuánto tiempo disponemos para oponernos a este disparate monumental que quiebra las instituciones colombianas, que arruina la democracia y que nos pone ahora sí al borde de una guerra. Porque tengo que recordarle a usted para terminar que el capitulito aquel donde se le declara la guerra al paramilitarismo y a los herederos del paramilitarismo y a sus redes de apoyo quedó intacto. Y esa es la nueva guerra decretada desde La Habana por las FARC contra el resto del país y especialmente contra el presidente Uribe y quienes lo seguimos. ¿O no? Pues, doctor Fernando, mire, yo le voy a decir, yo tengo una especial preocupación por ese capítulo, porque es una forma de dejar abierta ahí una actitud de persecución de un partido que va a tener privilegios contra quienes ellos esquizofrénicamente quieran denominar herederos del paramilitarismo. Y yo por eso lo que planteé, lo planteamos además los otros voceros, lo hicimos como una postura de partido, es que en esa deliberación, ahí no se hablará solamente de paramilitarismo, sino de todos los grupos ilegales, incluidos los que sean herederos o quieran mantener un pie en la ilegalidad de esas organizaciones que ahora se quieren someter a procesos de desarme, movilización y reinserción. Porque ahí lo que tenemos que ser es contundentes en no permitir que vuelvan a tener pies en la ilegalidad quienes ejercen la política. Y entonces ahí viene un tema que yo quisiera decir escuchándolo a usted. Hay un libro que yo acabo de terminar que traducido al español quiere decir El final de la grandeza, y es sobre dónde quedaron esos hombres grandes de la política que fueron muy importantes en su momento en las grandes decisiones de los Estados Unidos. Yo pregunto hoy, ¿dónde ha quedado la grandeza? Porque aquí hubo grandeza de todos los sectores y toda la coalición del no en presentar sus propuestas y en buscar unos acuerdos sustanciales con un marco de un acuerdo nacional que le diera la estabilidad al país. Y aunque no es su práctica, uno pensaría que el presidente de pronto fuera a estrenar su premio Nobel tratando de, aunque fuera en este momento, tener ese momento de grandeza. Pero lo que hizo de salir a anunciarle al mundo un nuevo acuerdo sin que hubieran compartido los textos con el no, incumpliendo su compromiso, y después mostrando, cuando se conocen los contenidos, que los aspectos de impunidad siguen allí, me parece que es una gran falta de grandeza que reafirma un talante vanidoso del gobernante. Entonces, ¿qué es lo que este país necesita? Un gran acuerdo nacional que tenga grandeza, que no sea solamente con colores partidistas, sino que realmente una a Colombia hacia el futuro, donde la legalidad y la justicia sean la base de la construcción de la democracia. Pero si aquí lo que vamos a permitir es la elegibilidad automática de criminales de lesa humanidad, y se va a buscar la conexidad del asesinato de soldados y el secuestro de soldados, y homologar la jerarquía de las fuerzas militares con las de las FARC, lo único que estamos haciendo es premiando a quienes a través del terror han pretendido poner en riesgo la institucionalidad de Colombia. Pequeña, grande discrepancia con usted porque insistimos en el tema en la hora de la verdad. Es que no vamos a hablar de los del no, sino de la mayoría de los colombianos. No vamos a perder esa batalla por las palabras, porque las palabras matan. No somos los del no, somos la mayoría de los colombianos que no queremos ese acuerdo. Esa pequeña observación le hago, doctor Fernando, que tiene mucha significación, senador. No somos los del no, somos los de la mayoría. Que al presidente Santos no se le olvide ese pequeño detalle. Somos la mayoría. Muchísimas gracias, senador. Gracias, doctor Fernando, y coincido con esa apreciación. Somos la mayoría. Muchísimas gracias, saludos a sus compañeros de la mesa y un fuerte abrazo a toda su audiencia. Bueno, era el senador Iván Duque, generación del 14, uno de los hombres más significativos de la nueva política colombiana. Esa sí es la nueva política colombiana, los de la generación del 14. Iván Duque estaba con nosotros
en la hora de la verdad. Ya son las 7 de la mañana, 11 minutos.